Bienvenidos a Historias en Altavoz, un espacio creado para conocer un poquito más de la historia de los principales líderes logísticos de nuestro país. Soy Katy Román, desde las instalaciones de Almacenes Central Huachipa, y hoy tengo el gusto de entrevistar a una mujer profesional de la cual ya conozco hace un buen tiempo y nos hemos hecho bastante amigas a raíz de Wins. Pero bueno, aquí con ustedes, María Prieto. María Prieto es Head of Supply Chain de Natura, Perú. Bienvenida, María. ¿Cómo estás? Muy bien, Katy. Gracias por la invitación. Súper contenta de poder compartir contigo un poco de mi historia, un poco de lo que podamos aportar. Entonces, comenzamos, María, hablando un poquito más de ti. Cuando hemos conversado y un poco de lo que he sacado de tu personalidad, ¿alguna vez tú te has definido como una mujer competitiva, no muy afanosa, pero que te gusta que las cosas que tú lideras siempre salgan bien? Cuéntanos un poquito de ti. ¿Cómo es esto? ¿Cómo es eso? Mira, Katy, a mí desde chica siempre me ha gustado los retos. Siempre me ha gustado hacer las cosas que te dicen, no, no puedes hacer. Y era de las niñas que decía, ¿y por qué no? O sea, para mí nunca ha habido un no como, ok, no, no es. ¿Y por qué? Siempre he sido bien curiosa, bien competitiva, de ver, de ir más allá y eso es lo que me ha definido como persona. Y eso fue marcando, digamos, porque tú estudiaste ingeniería industrial en la Católica, ¿no? ¿Cómo así decidiste tu carrera? ¿Ha habido alguna influencia en tu familia? O sea, ¿cómo así llegaste a estudiar esta carrera? Mira, llegué a estudiar, yo estudié ingeniería industrial porque era así de simple. Yo siempre en el colegio he sido inquieta, he sido solamente los números, las letras no. Entonces era, ok, definitivamente tiene que ser algo relacionado a números. ¿Qué? Ingeniería. Ok, dentro de las ingenierías, como me gustaba hacer de todo, o sea, okey, construir, sí, vamos a construir, no, ¿sabes qué? Mejorar eso, mejorar lo otro. ¿Qué ingeniería tiene de todo un poco? Ingeniería industrial, y así terminé estudiando ingeniería La industrial. mayoría de los que cuentan su experiencia es más o menos la esquigen así, ¿no? O sea, normalmente el que tiene perfil de ingeniero es el numérico y normalmente el que no es de mucho leer y ese tipo de actividades más intelectuales, no sé cómo llamarla. Pero, claro, la ingeniería industrial abarca muchos campos, ¿no? Al menos en nuestro país, que no existe, al menos una carrera todavía de ingeniería logística, ¿no? Exacto. La ingeniería industrial te abre muchas posibilidades, ¿no? Entonces tú decides, digamos, por un tema de simplicidad y porque sentías que tu perfil iba calzando, estudiar ingeniería industrial. ¿Y qué tipo de estudiante eras? ¿Cómo te fue en la universidad? ¿Cómo terminaron esos años en la universidad? Bueno, te cuento cómo comenzaron. Okey, comenzaron de una manera ingeniería industrial, ¿dónde es difícil? Okey, en la Católica. Yo iba a estudiar en la Católica, no iba a estudiar en Lima porque era un desafío entrar a la Católica, porque siempre decían que en la Católica era muy difícil entrar, que en la Católica era muy difícil, todo era muy difícil. Y como yo siempre he sido, okey, es difícil, ahí me meto, entré en ingeniería. Primer ciclo de la universidad, parciales, aprobados todos los parciales, dije: "Esto no O era sea, el tan". primer ciclo te fue bien. Normalmente el primer No, ciclo. durante el primer ciclo, hasta los parciales, me fue súper bien, aprobé todos los parciales, todo bien. Okey, ahí empezó el relajo, ¿no? Entonces, ahí es donde yo empiezo bueno, eso no era tan difícil. Y termino jalando un curso que para el promedio en la Católica era bastante bueno. Entonces, y así claro, después me relajé tanto que me dediqué al deporte, porque me encanta hacer deporte. Entonces dije: ya, esto no era tan difícil como me lo pintaron", y me dediqué a hacer deporte, y terminé la carrera en bastante tiempo más del que debería haber terminado. Bueno, siempre hay ese, o sea, terminaste la carrera, pero digamos, durante tu carrera, durante la época universitaria, ¿hubo algún hecho, momento de quiebre en el que tú digas, no, o sea, tengo que ponerme las pilas porque no me la voy a pasar de eterno estudiante toda la vida, ¿no? O sea, ¿hubo algo? Cuéntanos qué fue. Sí, mira, durante la carrera hubieron momentos bien difíciles, sobre todo el momento de quiebre, hacia el punto de quiebre fue cuando, yo era entrar a la universidad, yo era la típica niña universitaria, solamente tenía que estudiar. Entonces me matriculaba en 6 cursos, 7 cursos, decía: bueno, aprobaré 4 o 5, o sea, cero conciencia
de lo que realmente era ser universitaria, ¿no? O sea, yo entraba y la mitad del tiempo De me lo iba a que las costaba clases. estudiar en una universidad particular y jalar un crédito, 2 créditos. No, o sea, Claro. cero, Ujú. cero conciencia. Era, okey, bueno, ya. Hasta que mi papá agarró, bueno, hijita, ya no te puedo seguir pagando la universidad porque la situación económica en la casa cambió, pero así, drásticamente dio un giro de 180 grados y dijo: "Bueno, ahora tú te las tienes que ver". Okey. En qué etapa de la universidad estabas? Mira, en ese momento, a ver, cronológicamente debería estar como en un séptimo, octavo, pero académicamente estaría en un cuarto o quinto O ciclo. O sea, sea, la mitad de la carrera. ni siquiera había llegado a facultad. O sea, con la justa se estaba avanzando algunos selectivos de facultad. Bueno, entonces en ese momento, desafíos nuevamente, me puse a trabajar, trabajaba en la biblioteca, trabajaba dictando clases, trabajaba en todo lo que podía y lo que encontraba, porque yo tenía que pagarme mis boletas. Entonces, desde ahí comenzó mi carrera académica a mejorar bastante. Tuve la oportunidad de, así por esos acasos de la vida, tuve la oportunidad de entrar a practicar y obviamente después de ese récord académico yo me cogí de la práctica como si fuese, pues, o sea, este es mi salvavidas acá, nadie me va a sacar. O sea, practicabas mientras estudiabas, o estabas Mis trabajando. Exacto, Ajá. mis días empezaban a las 6 de la mañana y terminaban a las 10 11 de la noche, porque tenía que trabajar, tenía que estudiar, tenía que practicar, porque lo que me daban en la práctica no me alcanzaba para pagar mis boletas, ¿no? Y encima tenía que estudiar el inglés, porque el inglés y yo nunca hemos sido así muy buenos amigos. Y mira, en esos momentos tú valoras todo lo que te dice su papá. Mi papá desde el primer ciclo me decía, me metí a estudiar, me matriculaba en las clases de inglés y yo iba una, iba dos y de ahí, no, mejor me voy a las canchas. O sea, y así fui, ahora con el espejo retrovisor, veo, así era de inconsciente. Y bueno, la vida te enseña y en ese momento tuve que ponerme a estudiar inglés. O sea, ahí desde ese punto de quiebre todo. Y por increíble que parezca, o sea, comencé a practicar, nunca me en unas prácticas que me dijeron: "Bueno, esta es una práctica de un año sin posibilidad de empleo". Así de claro me dijeron el primer día. Me quedé casi 10 años en esa empresa. Pero importante eso, ¿no? Creo que cuando uno es joven, ¿no? Bueno, no tienes mayores obligaciones, porque es el caso de muchos profesionales. Bueno, de hecho hay casos de los que saben y entran a la universidad sabiendo que tienen que trabajar, ¿no? Pero los que normalmente o los que entran con la facilidad de que sus padres lo apoyan, a veces no tiene uno ese grado de conciencia, como tú has dicho, de lo que significa estar, ¿no? Y tiene que pasar algo para que uno reflexione, ¿no? Y en general, ¿no? En la vida a veces uno dice, no sé, cuando uno tiene, creo, pocas cosas que hacer, es como que el tiempo te va a alcanzar y como que no te organizas y no te planificas, pero cuando te llenas la agenda de cosas, de actividades y responsabilidades, o sea, inconscientemente o conscientemente te obliga a que te planifiques, a que te ordenes y que te dé el tiempo para todo. O sea, de hecho, creo que también en mi caso, como cuando más actividades he tenido que hacer, mejor desempeño he tenido en cada una, porque ya te obligas a planificar tu tiempo para hacer, para esforzarte, ¿no? Pero a veces, ¿por qué esperar esas motivaciones, no? Pero como tú te dices, la experiencia recién nos hace entrar en causa, ¿no? No, y para mí hay muchos aprendizajes de eso, porque para mí la capacidad que tenemos como ser humano es infinita. O sea, la capacidad que tenemos y esos hechos se demuestran. O sea, es difícil a veces verla, es difícil a veces y es difícil también la disciplina de mantenerlo, claro. Yo volteo y veo todo lo que hacía, y digo, si hubiese mantenido ese ritmo, pero llega un momento que también comienzas y de nuevo algo tiene que pasar en tu vida para que, okey, recapacites y otro punto de inflexión para poder comenzar y seguir. Ah, y ahí para mí es eso, ¿no? O sea, la vida es eso, la vida es un constante aprender y un constante re redireccionar tus decisiones. O sea, en la vida laboral, en la práctica, tú, por ejemplo, ¿qué observas y si haces algún tipo de recomendaciones a la gente que trabaja contigo, sobre todo a los jóvenes? Porque, claro, los jóvenes ahora son muy atentos a y no está mal, o sea, ¿no? Creo que está bien. Nosotros creo que nos excedíamos siendo workahólicos y trabajando de más, pero ellos están en el otro tema como que, no me des muchas funciones, o sea, estos días me los respetas, o no quiero, no, me planifico un viaje, ¿no? O sea,
andan muy en esa onda. ¿Tú cómo la ves? ¿Tú cómo lo percibes y qué recomiendas? Mira, para mí es el típico efecto péndulo. Nos estamos yendo al otro extremo. Exacto, nosotros, nuestra generación era workaholic, era como yo te decía, entré a esta práctica y me saco el alma, todo, todo. Yo creo que ningún extremo es bueno. Yo lo que le diría a los jóvenes es que realmente las oportunidades, algo que me decía el profesor de colegio, las oportunidades se presentan una sola vez. Y uno tiene que estar listo. No, eso no quiere decir que te vas a estar matando la vida y todo, porque también hay que guardar un balance, ¿no? O sea, creo que tampoco es el extremo de estar matándote tu vida, de no tener vida y todo, pero sí un equilibrio. Y en la medida en que uno es consciente de ese equilibrio, ok, ¿sabes qué? Todas las partes de mi vida las tengo que ir cuidando y las tengo que ir balanceando. Entonces, y eso es lo que tienen que entender los jóvenes, porque los jóvenes muchas veces es, ah, no, solamente mi vida personal, ah, no, que hasta cierto punto, como tú dices, es bueno, pero ningún extremo es bueno. Yo creo que definitivamente, si vamos solo por ese camino, no, Tiene no. que ver con el propósito, ¿no? La motivación también, o sea, a ver, quiero ese equilibrio en este momento de mi vida, qué es a dónde le quiero enfocar más de mi tiempo, de mi dedicación, qué voy a hacer, ¿no? Porque hay que mirar hacia, o sea, laboralmente, hasta dónde quiero llegar, qué es lo que quiero hacer, ¿no? Yo a veces siento que hay jóvenes que entran a laborar y simplemente están contentos porque ya están trabajando y ya tienen para pagarse sus gollerías, sus viajes, sus saliditas, ¿no? Sus cosas, pero cuando tú les preguntas qué más quieres hacer profesionalmente, como que, o sea, todavía no hay tiempo para pensarlo, ¿no? No, todavía no lo tengo claro, ¿no? Entonces, bueno, o sea, que creería que uno podrías lograr más cosas cuando tienes objetivos más claros, metas y motivaciones más claras, ¿no? Y cuando eres, o sea, cuando te conoces y sabes hasta dónde vas a querer llegar, porque también hay de los que simplemente quieren eso y quedarse ahí. Okey, y es válido, pero tienes que ser consciente. O sea, para mí la coherencia y el conocerte a ti mismo y saber hasta dónde vas a querer va a determinar qué es lo que vas a hacer. Porque muchos jóvenes, como tú dices, o sea, quieren quieren llegar lejos, pero quieren que caiga del cielo, o sea, y tampoco es así, ¿no? O sea, yo creo que tienes que tener claro hacia dónde vas y un camino, cómo lo vas a lograr. Claro, y tiene que ver mucho las circunstancias, ¿no? En tu caso, por ejemplo, bueno, tú nos contabas, ¿no? Entras de prácticas en una empresa, pero tú estabas pasando por, o sea, necesitabas trabajar, ya estabas en una empresa, además que fue Goodyear, que es una empresa, bueno, transnacional, y ahí empezó, y de hecho tú no has estado en muchas empresas, has estado en 3 empresas largos periodos de tiempo. Entonces, coméntanos un poco eso, ¿cómo fue tu inicio en Goodyear? ¿Cómo avanzaste? Mira, fue muy gracioso porque, como te contaba, pues claro, o sea, ya entré y y las oportunidades se fueron presentando, pero mucho habla de la decisión y de cómo uno hace las cosas. Entramos y comenzamos a practicar, éramos un grupo de practicantes porque era un programa de practicantes de un año, ¿no? Y y yo siempre he sido bien curiosa, bien de aprender, o sea, eso de aprender en la cancha para mí era todo, eso complementaba a la universidad, entonces ahí comencé a avanzar bien porque complementaba lo académico con la práctica, y era así, o sea, era desafío que había, quien estaba ahí levantando la mano era yo, pero porque me gustan los desafíos, porque, o sea, me pasaban situaciones en las que obviamente éramos era la única mujer practicante en planta, entonces era duro, era desafiante y era un mundo en el que te tienes que cuajar, ¿no? Un mundo en el que tienes que levantar y la cabeza y de frente. Y para mí todo es eso desafío. Todo era un desafío, todos los días era un desafío. Y así fui creciendo. Así fui, okey, ya, proyecto y todo. Y siempre he sido de las personas que, como te digo, no, mi infancia era ¿y por qué? ¿Y por qué? Entonces, siempre y yo no he sido muy jerárquica. Entonces, en el mismo Goodyear, yo era la practicante de ingeniería industrial, me acuerdo, y yo me sentaba y discutía, o sea, un layout de planta y todo, con quien tenga que discutirlo, o sea, ya sea desde un Ah, practicante nunca te sentiste corta, tú frente fuiste lanzada. sí, porque nunca he sido así de, ah, bueno, o sea, nunca, ah, el cargo de y ahí me frenaba, no, o sea, yo, ya, o sea, y así, o sea, yo creo que esa parte me ayudó muchísimo
porque siempre he creído en la razón de las cosas, no en el quién lo dice, sino en la razón que tienen para hacer las ¿Y eso cosas. crees tú que naciste con eso? ¿Es algún mensaje que tus padres o alguien te lo daba? O sea, ¿cómo así tú siempre te sentiste, o sea, nunca te has sentido corta de hablar con alguien desde el inicio de tu carrera? Es como que naturalmente te fluía, ¿no? Sí, yo creo que es parte de mi personalidad, porque estaba pensando ahora que me preguntas eso es, no, mi hermana es, o sea, mis hermanos todos somos distintos, sí nos han inculcado bastante en la razón, en que decir las cosas, eso sí, siempre desde casa, pero creo que yo soy la más, la más aguerrida. Que de hecho, creo que tu primer trabajo, ya digamos formal en Goodyear fue de supervisora de centros de distribución, o sea, en almacenes. Cuenta, o sea, ya estábamos hablando de qué año es ese, 97, 98, y, o sea, todavía no había muchas mujeres en los centros de distribución, ¿no? ¿Cómo fue esa experiencia para ti? ¿Tú escogiste estar ahí? ¿Ellos te pusieron? ¿Cómo fue eso? Mira, no te conté, pero desde que empezamos, desde que se eligieron las personas para el programa de prácticas, yo quería planta. Y yo quería planta, yo quería piso, yo quería planta. Yo estaba estudiando ingeniería industrial, entonces me ofrecía, anda compras, que es más oficina, anda finanzas. No, yo quiero planta, yo quiero planta, yo quiero planta, o sea, era así. Y, ok, De tuve la tanto suerte, fastidiar, ok, ya quieres planta, estaba de anda plan. planta. Entonces, tuve la suerte de empezar desde practicante ahí, y todos en una planta de producción de llantas, todos tenían la edad, pues, de mi papá, así ya, o sea, todos eran gigantes, todos eran hombres gigantes, así, eso era. Y me tenía que abrir campo ahí, o sea, y como yo en ese momento tampoco, no era consciente de esa diferencia, creo, o sea, nunca me frené por eso. Quizás porque estudié en un colegio donde éramos 13 mujeres y 30 hombres por salón, entonces siempre he ¿En qué estado colegio estudiaste? en la Recoleta. Ya en mi época en la Recoleta éramos así, 13, 14 mujeres y el resto. En la universidad también éramos poquititas mujeres, entonces creo que eso hizo que para mí era un ambiente normal, y cuando me dan la oportunidad de ser la supervisora de centro de distribución, eran obviamente todos operarios mayores, pero bien mayores. Y yo ni corta ni perezosa, o sea, eh, mis botines, mi uniforme de operario y todo, o sea, yo nunca he tenido problemas con, o sea, estar, como se dice, en piso, porque yo creo que ahí es donde aprendes. O sea, cuando estás en piso, cuando compartes con las personas, ahí es donde aprendes, claro. Y ahí es donde también, además de que aprendes los procesos, también aprendes las mañas y sabes por dónde van la cosa. O sea, tienes que estar ahí para estar. Y así empecé. O sea, al comienzo era muy duro, pero yo tengo anécdotas muy lindas porque, por ejemplo, teníamos una cantidad de despachos increíbles y había que trabajar un domingo, que ese domingo era el Día de la Madre. Y obviamente había sindicato y todo, y nadie quería trabajar, pues ya. Y yo salí, me acuerdo, a hablar y nadie quería trabajar, y nadie quería, pero salí a hablar con los operarios y todo, y al comienzo era no, me regreso a la oficina todo, y ahí comienzan a venir, ya María, pero de tal hora a tal hora para no mezclar eso. O sea, esas cosas de verdad te dicen que estar con la gente ahí, o sea, entender la realidad, sea, tiene su Puedes cambiar recompensa. cosas cuando Sí, estás en contacto con ellos, ¿no? Muchas veces la exacto. gente hace cosas por el jefe, ¿no? En retribución, ¿no? O sea, si realmente te preocupas por mí, conversas conmigo, sabes mi nombre, no sé, ese tipo de detalles, o sea, cuando tú necesites un favor, porque al final era un favor, ellos no estaban en obligación de hacerlo, como efectivamente así sucede, pero claro, si tú en ese momento pides la ayuda, si has sido un buen jefe, va a venir la retribución en ese tipo de casos, ¿no? Pero hay que hacerlo, pues, ¿no? Bueno, de ahí de almacenes ya fuiste metiendo más a la parte ya sales como especialista de planeamiento y control de la producción, ya más de planning. Sí, no, yo en Goodyear realmente fue mi alma mater. O sea, tuve la suerte de pasar por todo, desde practicante, pasé por todos los procesos de producción y calidad, todos los procesos de planta. De almacén fui a PPCI, de ahí estuve la suerte de, primero fui como lo que vendría a ser ahora un analista de BPCI, y ahí estuve en servicio al cliente, en ventas, de ahí regresé a especialista de BPCI. O sea, pasé por toda la cadena y eso me permitió realmente de ahí aprender y poder
replicar todo en mis otros trabajos. Como tú bien dices, mis otros 2 trabajos. Estuviste 8 años en Goodyear y de ahí saltas ya como gerente de supply chain a Philips, ¿no? ¿Cómo fue ese cambio? Porque, digamos, en Goodyear no llegaste a ser gerente, tenías un especialista, ¿no? ¿Y cómo así se presenta esa oportunidad? ¿Cómo fue? Yo en Goodyear, ya cuando estaba más o menos, ya tendría, pues, ya había acabado la universidad. Claro, yo empecé de practicante y todo, y había acabado la universidad, y era analista, empecé a estudiar la maestría, y cuando estaba ya por terminar la maestría, me faltaba 1 o 2 ciclos para terminar la maestría, una amiga me pasa la voz, o sea, no, ella era una amiga de la universidad que, paraba viendo la bolsa de trabajo y todo, y me dice: "Mira, he visto esta oportunidad que calza con", porque era bien amiga mía y me conocía mi trayectoria, entonces me dice: "Calza perfecto". "Ah, sí, a ver, ¿qué es?". Yo ni en Así, otra anécdota, yo ni currículum tenía en ese momento. Entonces, fui, me acuerdo porque estaba todavía en la maestría, fui a que me ayuden a armar mi currículum, todo, armé mi currículum, todo, y entré al proceso en Philips. Y así, fue un proceso súper rápido, no lo sé, así, y no lo busqué, y en diciembre estaba en pleno proceso todo, y en enero Ya estabas en esa estaba posición. cambiando de trabajo, y ¿Y me cómo dieron fue la ese oportunidad. reto? Porque, claro, ya liderar una cadena de suministro, ¿no? Indistintamente del tamaño que sea, ya es otro enfoque, ¿no? O sea, obviamente ya uno va conociendo los procesos en campo, sabes cómo funcionan, pero gestionarlos de una manera más estratégica, ¿no? Era tu primera oportunidad, la primera vez que lo hacías. O sea, ¿cómo fue para ti ese desafío, ese reto? Mira, para mí fue de mucho aprendizaje. Yo siempre he sido una logística muy enfocada al lado comercial. Cuando paso en Goodyear, a PPC y todo, yo todo el tiempo paraba conversando con los comerciales, discutiendo las demandas, discutiendo, o sea, siempre he sido logística bien enfocada a comercial. Cuando paso a Philips, me acuerdo los los primeros comités, allá se llama LMT, era muy enfocado a los problemas que tenemos en logística que afectan el lado comercial. Entonces, para mí, el, el principal reto era cómo enganchas y cómo le muestras al equipo la importancia de trabajar bien cohesionado con comercial. O sea, no es ni lo mío ni lo tuyo, sino es el bien del negocio. Entonces, para mí eso es lo. Yo siempre he sido las personas que cree que la capacidad de los profesionales está. Si tú has terminado la universidad, si tú tienes un trabajo, tú tienes capacidad. Ok, entonces es cómo saco el mejor potencial de cada uno para poder, entre todos, llegar. Entonces, yo sí, yo parto de esas premisas. Entonces, era aprender de ellos y comenzar a encauzarla. O sea, para mí eso fue, no me, o sea, no me significó mucho esfuerzo en el sentido de, okey, rechazo, no, porque tenía un equipo súper lindo, un equipo súper colaborativo, entonces me fue fácil. Una vez más, es el equipo. Para mí siempre el equipo es la clave, porque tú puedes tener todo el conocimiento técnico, pero si tú no enganchas con tu equipo, es muy difícil que logres los resultados. Hay dos cosas que mencionas, ¿no? Y creo que la primera es que algo que también hemos conversado con varios invitados, ¿no? Creo que el buen supply chain manager efectivamente tiene que tener un enfoque a, la definición, es más, el supply chain manager ayuda a vender, ¿no? No es, y muchas veces se hace como que medio la competencia, o las guerrillas internas, pero realmente es el que ayuda a vender. Mi cliente interno es el área comercial y que veo yo cómo puedo, ¿no? Gestionar las ventas estimadas. Y el otro es el del enfoque, o sea, tú puedes ir avanzando, como he dicho, los profesionales tenemos muchas capacidades, pero creo que es el enfoque el que hace que tú vayas a dar el resultado en un corporativo, en una empresa, donde el enfoque es la rentabilidad del negocio, ¿no? Y muchas veces perdemos ese enfoque al proceso y nos olvidamos de que somos parte, ¿no? De generarle resultados a ese negocio. Creo que cuando el supply chain manager entiende eso, ¿no? Que su enfoque está orientado al servicio al cliente y a la rentabilidad del negocio, es cuando realmente empieza a generar valor, ¿no? Que a veces nos enfocamos mucho en mejorar el proceso, en ser más productivos en mi proceso, ¿no?
si no estamos generando valor, al final todo lo que estás haciendo no sirve de nada, Toda ¿no? la productividad que logres, toda la eficiencia que logres, si no, o sea, no, yo no te acepto tales o cuales variables porque yo quiero hacer eficiente mi proceso, mira, te estás jugando en contra del negocio. Yo tuve uno de los gerentes generales de Natura decía que las áreas que no son comerciales, estamos para quitar las piedras de, del camino para que los comerciales puedan correr. Y a mí me gustó esa frase y siempre me la quedé, o sea, porque es eso, ¿no? Ok, como tú dices, ¿no? Facilitar para que pueda. A la hora de la hora, el negocio, ¿por qué se mantiene? Por las ventas y por la rentabilidad. O sea, no se mantiene porque un área sea más eficiente o porque, no, es porque como equipo se logren las ventas y la rentabilidad. Y bueno, yo creo que cuando alguien entiende eso, de que no es una guerra entre comercial, porque siempre hay dos temas, ¿no? Mira, que tu asertividad de demanda, que dices que vas a vender y no la cumples, ¿no? O sea, finalmente, lógicamente hay maneras de cómo ser más exacto, pero hay una variabilidad del negocio que tenemos que entender. Y finalmente, esa es alguna realidad. Veamos cómo en conjunto podemos hacer que esa variabilidad sea lo menos, que afecte menos a la compañía, cómo te ayudo a manejar esa variabilidad. También, o sea, no se trata de decirle amén a comercial, porque tampoco se trata de eso, pero, o sea, ¿cómo podemos hacer? O sea, yo también necesito algunas cosas de ti, ¿qué podemos hacer en conjunto para mejorar? Cuando encuentras y logras esa comunicación más abierta, es que puedes lograr resultados, ¿no? Cuando entramos en esa rencilla de tú dijiste, no me dijiste, de quién es la culpa, o sea, son cosas que no generan ningún valor, ¿no? Creo que ese enfoque es Sí, el que y lo ayuda. que tú dices es, ¿y cómo lo traducimos, por ejemplo, en Natura? Llegar a acuerdos. O sea, por ejemplo, vamos a lanzar X. El estimado es X, pero no sabemos si va a ser más, si va a ser menos. Entonces yo me siento con los comerciales o con el área de planeamiento comercial, ok, yo te puedo traer hasta 2 veces X, porque, pero eso sí, digo mis capacidades. Yo te puedo traer eso, pero si no se vende, el compromiso está en que tú me vas a ayudar a desahogar eso. Ok, entonces vamos a sacar otra campaña. O sea, ese tipo de acuerdos y ese tipo de realmente ver el bien del negocio es yo lo que creo que hace que las organizaciones avancen. Bueno, y luego de casi 4 años estuviste en Cua Philips, ¿no? 4 años y tanto, casi. Das el salto a Natura. Cuéntanos cómo así sale lo de Natura y bueno, cómo ha sido este recorrido en esta empresa que ha pasado incluso por fusiones, cambio cultural, ¿no? ¿Cómo fue el inicio? De verdad que Natura es loquísimo. Yo, cuando era, como yo digo, en mi otra vida, cuando era hija, tuve la oportunidad de ir a vivir a Brasil, porque mi papá se fue a estudiar un posgrado y llevó a toda la familia. Entonces yo tuve la oportunidad de estudiar un año en el colegio, estuvimos casi un año y medio, y para mí fue una experiencia, pero así alucinante. O sea, ¿Y en qué parte de Brasil vivías? en Florianópolis. Ah, okey, bueno, es Encima bonito. en Florianópolis, que es Hay un una aeroma isla. muy bonito en Florianópolis. Sí. Sí, sí, sí. Ya le eché el ojo, está en la lista. Vamos a juntarte. Ya, entonces, ¿qué pasó? Para mí, en mi casa somos 4 hermanos, ¿ya? 3 mujeres y un hombre. Entonces, el único que podía salir a la calle, era mi hermano. Las mujeres teníamos que quedarnos jugando entre nosotros no podíamos salir a la calle porque mi papá era bien de ese pensamiento. Cuando vamos a Brasil, por eso en Perú vivíamos en casa. Vamos a Brasil y vivo en un edificio. Y tenía un montón de amigos y ya no había que no puede salir todo. Entonces yo me sentí libre, me sentí a mis anchas, entonces para mí siempre quedó bien marcado ese recuerdo de ese ambiente y de esa libertad y de lo bien que me sentía en Brasil. Entonces, y eso fue cuando estaba en el colegio. Cuando estaba en la universidad decía, algún día quiero trabajar en una empresa brasilera. Y era lo que siempre tenía ahí marcado. Bueno, como te conté, así llegué a Goodyear, pero nunca, nunca fui de buscar trabajar en una empresa brasilera. Y siempre industrial, eh, en ese rubro, las empresas brasileras que pensaba era Odebrecht, no me venía en la mente nada más. De pronto, un día estaba trabajando en Philips y pum, llega un correo a mi correo corporativo de Philips y dice, mira, ¿sabes qué? Se presentan, soy fulanita de tal, quiero tomarme un café contigo porque tengo trabajo en Natura y quiero tomarme un café contigo. Y yo, Natura, brasilera. Y en ese momento dije, oh, ok, ya. Obviamente fui al café,
obviamente, okey, y me invitaron a participar del proceso. Yo estaba, pero así alucinada. Para mí era, o sea, esas cosas de que creo que uno llama porque cuando realmente la quieres, Sí, la el llamas. poder de la declaración, ¿no? Uno Sí, lo claro. dices y en algún momento va a En algún suceder. momento sucede, de verdad, y así fue. Entonces, okey, entré al proceso, aquí una anécdota superlinda. Yo soy de las personas que puedo conversar con tutti il mundo, ¿ya? Entonces, ya me citaron a la entrevista final, ¿ya? Y, eh, fue en el Hotel Los Delfines. ¿Sabes? Que ya ahí y no encontraba dónde cuadrar, me demoré ya corriendo, así, y el portero me dice: "Señorita, ¿todo bien?". Sí, le digo: "Lo que pasa es que llego tarde para una entrevista, no sé qué". Me mira y me dice: "No se preocupe, pase para usted el puesto". El ¿Así? portero, Ah, ay, mira, qué sí, buena gente. O sea, sí, yo así toda la buena vibra, eso te habrá calmado exacto, eso también, no sé, como que, ¿no? exacto, eso de que, o sea, Claro, y claro, te súper cambia la lindo, ya vibra. entras Ajá. entras, pero así como, o sea, con otra vibra, entras en ya, o sea, de verdad que ese señor me hizo el día, me hizo el día así, porque yo iba, pues, agitada. Me dijo: "No se preocupe, pase para usted". Ay, qué lindo. Dije: "Ay, no", ya entré y dicho y hecho. O sea, okey, al tiempo me llamaron y me ofrecieron el liderazgo del área. Yo, obviamente, para mí era todos los checks, o sea, todos los checks habidos y por haber. Y ahí me tienes ya Ahí casi 15 empiezas. años. Y ahí ya entras como gerente de operaciones y logística, ¿no? En ese momento era Natura Perú, ¿no es Claro, en ese cierto? momento entro en Natura Perú. Natura estaba obviamente en una fase de crecimiento. Entro con el desafío de organizar procesos y todo, o sea, de sentar las bases para un crecimiento. Natura había sido una empresa que comenzaba a crecer y con un negocio es chico, o sea, ya es bastante familiar, no tienes tantos procesos y todo, ¿no? Entonces, me acuerdo mucho que el desafío que me dijeron es, okey, procesos. Y yo siempre he sido enfocada en procesos, en retos, todo. Entonces, entré a armar el área, entré a armar todo, fue súper bueno, es súper lindo, por eso es que estoy ahí todo, o sea, todo. O sea, armar, teníamos equipos, todavía no teníamos claras las funciones, o sea, teníamos que armar todo. Y sí, pasé de manejar 2.500 órdenes en el mes a manejar 2.500 órdenes en el día. Para mí era de sector industrial a un negocio de venta directa, cosmética, todo, o sea, Es una era logística diferente, ¿no? Ahora vamos a entrar en ese detalle, ¿no? Pero, totalmente distinto. digamos, tú, ¿la fusión en qué momento se da? No, la fusión recién se ha dado hace 2 años. Hace 2 años, ¿no? Que Natura compra Avon. Natura compra Avon, exacto. Cuéntanos Bueno, un poco de eso. realmente Natura compra Avon en el 2000, en el 2020, perdón, en el 2020, en el Y en año de la Perú el proceso pandemia. se consolida hace 2 Claro, años. exacto. Ajá. ¿Y cómo fue, digamos? Porque cuando hay fusiones hay temas culturales, hay temas de hacer mejor gestión, Sí, unificar, que no es fácil, ¿no? Sistema, gente, cultura organizacional. pues de mucho aprendizaje. Realmente es un proceso en el que yo digo, no, los que tuvimos la suerte de estar en ese proceso, es como esos casos que estudias en las universidades, en las maestrías, en cualquier curso de posgrado, vivirlo. O sea, esos cursos que dicen que ya el case ya está en una de las universidades, ya sé, porque lo hemos vivido. Y es de muchísimo aprendizaje, o sea, es muchísimo. Yo creo que ¿Y fue lo más difícil para ti? lo más difícil de esa sesión es entender que son, o sea, cómo manejas 2 empresas que sumadas no tienen que dar 2. O sea, yo le decía al equipo y muchas personas de 1 más 1 no tiene que ser 2, porque para eso no funcionamos. O sea, ¿cómo multiplicas siendo tan diferentes? Las 2 son cosméticas, las 2 son venta directa, pero son de orígenes distintos, son de procesos distintos. Entonces, ¿cómo el cambio cultural y, la gestión de cambio hace la total diferencia? Y una vez más, mis inicios es las personas. Es las personas, o sea, cómo llegas a las personas, cómo abordas a las personas, cómo tomas lo mejor de uno y lo mejor de otro para hacer algo totalmente distinto y mucho mejor que la suma de los 2, o sea, ese proceso ha sido bien Y complejo. además en un negocio de venta directa, ¿no? Porque, bueno, hablábamos hace un ratito, ¿no? O sea, manejar la cadena de suministro de una empresa industrial o comercializadora es diferente al ritmo
que se maneja en un negocio de consumo masivo intenso o un negocio de venta directa, ¿no? Donde es es un B2C, digamos, ¿no? Porque tu cliente final es una persona, es una ama de casa, es una emprendedora, ¿no? Que sale a vender los productos con catálogo, ¿no? Y los pedidos que se arman son pedidos pequeñitos, son cajitas, ¿no? A mí, bueno, en Endinet me ha tocado la oportunidad de atender venta directa y por eso coméntanos un poco cuál es tu definición de la logística de venta directa. ¿Cuál es esa diferencia entre la logística, digamos, de otros rubros? La venta directa, la gran diferencia es que tú no estás despachando productos. Tú lo que estás despachando en esa caja es porque cada una de nuestras consultoras gana por eso. Entonces, gana el 30% de lo que cuesta un perfume, más o menos, ¿ok? Entonces, para ella puede representar la comida de ese día, puede representar llevar a su hijo al doctor, puede representar, eh, pagar su alquiler. O sea, no despachas productos, despachas posibilidades para las personas. Entonces, por eso es que para mí la venta directa hizo un crash así increíble en mí, porque comienzas a verlo desde otra óptica. Yo aprendí venía de un rubro que nada que ver, entonces aprendí de venta directa sentándome a conversar con las consultoras. O sea, yo teníamos los encuentros con las consultoras y me sentaba y ellas te decían: "No, señorita, lo que pasa es que cuando un producto me llega chancado, yo ya no le puedo despachar a mi cliente final. Y si mi cliente final ya no me quiere comprar, yo me quedo con la deuda". Entonces, imagínate la responsabilidad de que tu caja llegue perfecta, de que los productos lleguen perfectos, lleguen en la fecha, porque ella ya se comprometió. Y si no, ella pierde y ella se queda con la deuda. O sea, es mucha responsabilidad. Es distinto a despachar a, a un retail, a despachar a donde, ok, no, ahí no, es la consultora. Y ese es el modelo de negocio. El modelo de negocio es que nuestras consultoras ganen de esa venta. ¿Cuán importante es el enfoque de quién es tu cliente, no? O sea, claro, cuando lo miras así, tú dices: "Oye, a ver, tengo que atender, no sé, pues 20.000 pedidos al día", ¿no? Es como que en cualquier centro de distribución atender 20.000 pedidos al día es como que mi enfoque es ser lo más productivo en tener los 20.000 pedidos al día y que el camión salga a la hora, ¿no? Pero en ese caso, el enfoque que estás mencionando es: "Oye, hay alguien que si no recibe ese pedido, este picking que yo voy a hacer, si tiene algún error, le puede significar a alguien que no tenga el dinero para, no sé, pagar el colegio de su hija o cerrar el menú de la semana, ¿no? Entonces, el enfoque cambia a la hora de que armas un pedido. La preocupación tuya por gestionar que el proceso de picking, de despacho sea, ¿no? De la manera como ellas quisieran, pensando en ella, ya te cambia la manera tu enfoque de nivel de servicio, ¿no? Bonito mirarlo así, ¿no? O sea, sin duda te hace enfocarte no en tu productividad, sino en cómo se va a sentir una persona, ¿no? Al otro lado. Para nosotros, o sea, dentro de nuestros valores es la consultora el centro de nuestras decisiones. O sea, hablas con mi equipo y el equipo que tenemos es súper enfocado en servicio, o sea, lo viven. O sea, a veces, muchas veces, de verdad que yo me siento súper orgullosa de ellos, porque muchas veces ya, yo ya ni sé cómo llegan los camiones porque hay huelga, no te preocupes, llegamos, porque tienen ese enfoque, y nosotros tenemos una operación totalmente tercera. Nos buscamos aliados que realmente entiendan ese enfoque, que realmente entiendan, porque muchas veces, y me ha tocado, o sea, ay, pero esto nada más, ay, pero es una caja, o sea, esa caja para ella es el 100%, esa caja para ella es todo. O sea, no es que, bueno, solamente perdí una caja o me demoré con una caja, no. O sea, Y mira, no, o sea, no es solo tu enfoque, es que el equipo tenga el enfoque, es que tus aliados estratégicos tengan el enfoque, no toda la cadena de valor con ese enfoque centrado en el cliente, ¿no? Oye, ya hablando del tema del picking, ¿no? De hecho, ustedes tienen una tecnología bastante buena, de hecho, hemos podido ir a visitarla, ¿no? ¿Cómo fue toda esa implementación de esa tecnología, ese proyecto? Digamos, ¿cómo el balance después de ya utilizar? ¿Qué tiempo tienen utilizando el Picking by Light que ustedes utilizan? a ver, nosotros empezamos, ya yo llego en el 2010 y teníamos Pekingese.
estamos recién con el Piquinés. A los 3, 4 años empezamos con la primera implementación de una línea de pique. Y en el 2017, en el 2017 instalamos la Pictular, es nuestra primera Pictular Del 2017, del 2017, sí. 7 años con Sí. el proceso. Pero la línea pero el crecimiento de la empresa fue tan grande que hemos ido, o sea, Aumentando módulos. no, hemos ido mudando, porque al comienzo El esquema de Pictula no es el que no tienen hoy. era Cuando no es el que empezaron era tenía diferente, otra línea. Ok. exacto, era otra línea y todo. Nos mudamos a un local y a los 4 años nos mudamos a otro local, y ahora donde ya estamos visión a largo plazo ya es para estar por lo menos 10 años, ¿no? La línea de picking que tenemos ahora es de última tecnología, y ahí hemos hecho adecuaciones porque cuando nos mudamos, y es un proyecto súper retador, pero es un proyecto que, como todos lo hacemos, lo tuvimos que hacer, implementar en tiempo Sobre récord. la marcha. En tiempo récord es como lo que decíamos, ¿no? Había que cambiar el motor con el auto en marcha, o sea, porque en un día nosotros paramos, ¿no? La venta directa no para. Entonces, ¿Y esa tecnología la tienen de benchmark en alguna de las operaciones? Me imagino en Brasil, no, inclusive en Brasil tenemos una tecnología superior a la que tenemos acá. Sí. pero esta tecnología cuando la implementaron, ¿tenían referencias de alguna de De las las operaciones, operaciones sí, en otro de las país? operaciones. ¿Tuvieron alguna guía? Pero siempre igual, por más benchmark que haya, o sea, ponerlo ya en en un layout determinado no es lo mismo. La gente que lo opera igual no es la misma, ¿no? O sea, tienen sus idas y venidas. Y nos han tocado años bien desafiantes, porque nosotros habíamos implementado el proyecto, habíamos aprobado el proyecto de mudarnos al nuevo CD, y justo en ese momento se dio la compra de Avon. Entonces, en una línea que ya previamente la habíamos, okey, ya listo para Natura, bueno, ahora vamos a incorporar a Avon. Entonces, ni bien habíamos terminado de inaugurar, por decir, la línea y el almacén, tuvimos que hacer las adecuaciones, todo Para para meter la otra línea de ponerla. productos, porque eran ese casos adicionales, además con un catálogo diferente, ¿no? Sí, no, fueron desafíos súper, súper. Y De hecho, de hecho es normal y es un reto para la mayoría de los que lideramos cadenas de suministro que vengan proyectos en temas de tecnología, ¿no? O sea, de, ¿cuáles dirías tú que fueron tus aprendizajes, ¿no? Que digamos que se pueden recomendar 2, 3 cosas o tips que tú dices, estas cosas hay que considerar a la hora de hacer un proyecto de gran envergadura. para mí una de las cosas que, por más que siempre lo tenemos considerado en la cadena, todo es variabilidad en este caso nuestra, es de los pedidos y acuerdos de SLA. Porque, va a llegar un momento en que no el 100% va a estar de acuerdo al cronograma, va a estar de acuerdo al GAN. Entonces, ¿cuál va a ser mi acuerdo y cuál es mi plan B? Siempre tienes que tener un plan B, porque ya sea que el layout por A o B, esas cosas que pasan, no cayó, no salió como debería ser, tienes que tener un plan B, porque el acuerdo con comercial puede ser una cierta flexibilidad, pero nunca puede ser te dejo de servir, te dejo de atender. Entonces, para mí eso es clave, o sea, es clave buenos acuerdos comerciales y el plan B, ¿ok? Seguimiento. Y seguimiento, yo en ese sentido, en cuanto a proyectos, soy, o sea, Debo. Ok. es seguimiento al detalle, o sea, porque yo soy de los dichos, ¿no? O sea, en los detalles es donde se esconde el diablo, o sea, un detallito, o sea, hay que llegar hasta el detalle, o sea, no hay que dar nada por sentado, no hay que dar nada. Y eso es algo que hay que inculcarle a las nuevas generaciones. O sea, debe ser la experiencia y todo, uno ya sabe, o sea, no, entra, y hay que acostumbrarlos a entrar al detalle, hay que acostumbrarlos a ver por qué, para qué, y hasta el mínimo detalle para asegurar. Y o sea, sí es diferenciada la gestión en la gestión normal del proceso y la de proyectos, ¿no? Porque en la gestión normal de procesos, claro, el objetivo es empoderar, ¿no? Enseñas a la gente, la capacitas y de ahí las vas dejando ser, ¿no? En un proyecto es diferente. Eso no es para dejarlo ser. No, Tienes que haber hitos de seguimiento, ¿no? De medir KPIs y trabajar inmediatamente sobre desviaciones. Ahí sí se requiere que el líder esté muy pegado en el proyecto.
¿no? Entonces son gestiones diferentes, ¿no? Cuando uno habla de un proyecto es algo particular, ¿no? Creo que es, digamos, Es eso, ¿no? O sea, es el detalle y es mucho seguimiento, ¿no? Si no, y los desafíos que nosotros siempre hemos tenido como corporación siempre han sido así bien, o sea, teníamos que implementar la línea en menos de 6 meses, teníamos que mudar el almacén. Nosotros hemos mudado el almacén en plena pandemia. O sea, en plena pandemia a nosotros nos agarró con mudanza de almacén, con implementación de línea, así nos agarró la pandemia y ahí salimos. siempre en pandemia han habido bastantes retos que todos tenemos anécdotas que recordar de la pandemia, ¿no? Mira, bueno, nosotras, de hecho, nos hemos conocido en Wins, a través de Wins, bueno, a ambas creo que nos ha permitido conocer mujeres, la verdad, muy, muy talentosas, liderando entre ellas, justamente el gusto de conocerte a ti. Y claro, una cosa que de las que conversamos normalmente es eso, ¿no? Del reto de las mujeres de hacer una línea de carrera en un entorno masculino, ¿no? Y bueno, nos has ido contando un poco, pero digamos de este recorrido ya de más de 20 años de trayectoria, ¿en algún momento tú sentiste que tuviste que demostrar más por ser mujer? ¿Sentiste eso? Algunas no lo sienten, pero digamos, ¿cuál ha sido tu experiencia? Yo siempre he sentido que tenía que tenía que dejar mi punto bien claro. No sé si por dejar de ser mujer o no, pero yo siempre he sentido que tenía que dejar el punto bien claro. Me acuerdo mucho, sobre todo en mis inicios, ¿no? En Goodyear era, tenía que dejar las cosas bien claras, sí, al momento de entrar, obviamente, es cómo te abres campo en un lugar donde, no te digo, eran operarios hombres, todo, o sea, eres difícil, es difícil, o sea, es la realidad. Ahora, no es imposible. O sea, yo siempre pienso de que si uno quiere las cosas y si uno está consciente de lo que quiere, lo logra, pero sí tienes que dejar bien, tienes que sentarte bien, tienes que... Ahora, mirando también con el espejo retrovisor, yo analizo lo que hice y obviamente fue comportarme como un hombre para poder ganarme un espacio. Claro, no te digo que yo andaba con botines, con todo, o sea, tienes que comportarte como... Ahora, si eso es, si eso es, o sea, si eso te hace menos o yo creo que no. Yo sí lo que creo es que necesitamos es inculcar que los dos, o sea, no tienes que comportarte como un hombre. Bueno, es comportarte con un hombre, no es comportarte como la posición que se necesita, o sea, ¿no? Si para la posición necesitas tener las botas y el casco, o sea, si seas hombre o seas mujer, lo vas a tener que usar, ¿no? Que estás lista a hacer lo que haya que hacer. Exacto, pero que nos vean así, que nos vean así, o sea, porque tú sabes que las estadísticas dicen que o sea, en el mundo logístico, menos del 40% de mujeres llega a ocupar un cargo de liderazgo, menos del 40% de mujeres. Participación dice 40 y posición de liderazgo 19, o sea, ni siquiera llegamos a los 20. Exacto. Entonces, yo creo que esas son las cosas que realmente uno tiene que comenzar okey, a romper esos techos, ¿no? O sea, ¿por qué? Y inculcar a las nuevas generaciones porque yo creo que no es ni más ni menos. Yo creo que en la diversidad y en que realmente uno haga las cosas. O sea, un profesional es un profesional, independientemente del género que tenga. O sea, es un profesional y como tal tiene que valer. Tú, digamos, tú has estado en empresas transnacionales y normalmente estas empresas sí vienen con una cultura de dar oportunidades, de equidad, ¿no? De no negar, pero digamos, ¿no has sentido tú que en algún momento se te haya discriminado o algo por el hecho de ser mujer o que te hayan hecho esperar un poquito más de tiempo del normal? Yo creo que lo que nos has contado, creo que las cosas han fluido, ¿no? Sí, O tú o cómo sea, lo viste, sí, ¿no? sí, yo no puedo. Siempre estuviste muy decidida. Creo que y el tema es tener objetivos claros, ¿no? Cuando tú tienes objetivos claros y hacia dónde quieres ir, bueno, eso lo transmites, ¿no? Y esa confianza hace también que la gente sienta confianza de lo que tú eres capaz de lograr, ¿no? Realmente. Em, si hablamos de temas logísticos, ¿no? En estos veintitantos años de carrera que tienes, se- creo que siempre se nos presentan retos, cosas complicadas, ¿no? Pero ¿cuál es ese momento difícil logístico que te ha tocado asumir que hasta ahora lo recuerdas, ¿no? O sea, que te haya dicho, o sea, que sí, de esta no la hago y bueno, finalmente, ¿cómo fue? ¿Qué resultado tuvo, no? ¿Alguna experiencia?
la más reciente, o sea, a nivel logístico, fue el incorporar la las 2 marcas en la misma línea. O sea, porque eran 2 modelos distintos. Entonces, era No es en como modelos modelos distintos. distintos. Claro, porque en Natura, una consultora puede pasar un pedido cualquier día de la semana. Ah, okey, okey, okey. Cualquier día. En Avon no, eran por cortes. Entonces, logísticamente, hacía que las líneas sean distintas. Logísticamente era un manejo bien complejo. Entonces, y tuvimos que aprenderlo todo así. Entonces, ese ha sido de verdad que el mayor Pero imagino aprendizaje que ya unificaron, logístico. claro, en un momento cuando toman las operaciones manejabas un modelo de este tipo y el otro diferente, ¿no? Manejar 2 modelos. Exacto, Me imagino con el tiempo y ahorita ya manejan bandas horarias, días de pedido, ahora ya, claro, ya están estandarizados. porque al inicio cada marca manejabas, como tú bien dices, ahora no. Ahora ya tenemos todo, pero claro, la unificación viene desde comercial, ya ahora ya está. Pero en el momento en el que, claro, en la línea de picking tienes 2 modelos logísticos, ese momento fue bien, de mucho aprendizaje, de mucho aprendizaje. Y como te decía, nos agarró justo en un momento en que la línea estaba cambiando, entonces era línea nueva, todo, site nuevo, modelos nuevos, o sea, fue ahí necesité mucho temple, ahí creo que gané el temple que me debe ganar. Siempre se aprende algo, ¿no? Vas moderando algo. Bueno, pasemos al lado de tu vida un poco más personal. Siempre las mujeres nos preguntan, ¿no? A mí particularmente nos dicen: "Oye, ¿cómo haces, no? Estás casada, tienes hijos, el trabajo, has hecho una línea de carrera", ¿no? Cada una tiene una manera de afrontar y ver las cosas. En tu caso, ¿cómo ha sido? Tú tienes 2 hijos ya mayores, ¿no? Pero, ¿cómo ha sido para María Brieto, ¿no? Salir adelante, hacer una carrera profesional, educar 2 hijos, ¿no? Y bueno, tener un matrimonio, ¿no? ¿Cómo fue para ti? ¿Hubo ese equilibrio, no? Bueno, o sea, definitivamente uno intenta siempre equilibrar, intenta, intenta. Pero es difícil, o sea, no es sencillo, o sea, no es sencillo, yo desde que estaba en Goodyear siempre tuve proyectos importantes y todo, y obviamente mi hijo nace ahí cuando estaba ahí, y yo viajaba y tenía que dejar a mi hijo de 2 años, y mi mamá decía que él ni hablaba y lloraba y se quejaba porque y decía: "No es cuto". Mi mamá dice: "No es justo que mi mamita no esté acá, no es justo que mi mamá", o sea, y esas cosas marcan, sobre todo los marcan a ellos, ¿no? Pero uno tiene que aprender también a intentar y perdonarse a uno mismo, porque para mí, me costó Esa bastante culpa tiempo, es exacto, esa culpa, ¿no? Pero, llegó un momento en mi vida y dije: "A ver, ¿qué hubiese hecho?". Dejaba de trabajar y me quedaba con él, y yo como persona, ¿dónde quedo? Porque uno viene a este mundo a cumplir sus sueños, uno viene a este mundo a ser feliz y viene a este mundo okey, a poder dar lo máximo. Y para mí dar lo máximo, lo que me hacía feliz es ser profesional, es y no solo aprender. por ti, ¿no? Porque para ellos también, ¿no? ¿Qué imagen de mamá tengo, no? Alguien que no cumple sus metas, que no nada, o ver a una mamá, ¿no? Que va por sus sueños, yo también quiero hacer lo que ella ha logrado, ¿no? No, y yo creo que si yo hubiese optado por, trunco mi carrera profesional para dedicarme a eso, hubiese sido una persona frustrada. Entonces, si eres una persona frustrada, ¿qué puedes darle a tus hijos? Como tú bien dices, ¿no? O sea, además del ejemplo es qué calidad de relación puedes tener si tú mismo no estás bien contigo mismo. Entonces, para mí eso es importante, o sea, estar bien conmigo mismo, pero sí, no es sencillo, no es difícil, no es algo que de la noche a la mañana se aprenda porque encima en los primeros años de que estás de carrera es cuando más demanda tienes más demanda de los profesional, tienes más demanda de los hijos porque estás formando hijos, entonces complejo. Y cuán importante es escoger al compañero o tener a alguien que te apoye en eso, ¿no? Mira, yo me he separado hace 2 años, pero realmente la persona con la que yo viví la gran parte de mi vida, siempre tuvimos mucho respeto por el lado profesional. O sea, y en ese sentido él me apoyaba y todo. Pero más allá de eso, para mí algo que también es importante, yo tengo una persona que vive conmigo
18 años, que es, o sea, que me ayudó a criar a mis hijos. O sea, porque mi mamá también trabajaba, mi suegra no podía, entonces, Una nana, dices tú, ¿no? claro, Estar. Ujú. ella, o sea, de verdad yo, como digo, no hubiese podido quizás llegar a o dedicarle tanto si yo no hubiese tenido esa confianza y ese apoyo de esa persona. A veces muchas veces no lo vemos, no lo vemos, pero para mí esta persona, Sonia, es su y todos los que me conocen saben, todos los que me conocen, o sea, saben del apoyo que ha sido para mí, porque ella desde cubrirme en saca una cita, desde ¿sabes qué? Yo he llegado así, ya está saliendo, yo estoy saliendo y nos encontramos en la clínica para el control del bebé, para llevar eso, o sea, así. Como decía Sheryl Sandberg, ¿no? La que fue CFO de Facebook, en uno de sus libros cuando habla de esos temas, ella decía, es muy importante que te rodees de equipos en tu casa y en tu trabajo, ¿no? Tú no lo puedes hacer todo eso de que la Mujer Maravilla, la Mujer Pulpo, eso no existe. Necesitas estar rodeada de equipos de trabajo que te ayuden, ¿no? Entonces, en la casa, tener un esposo que también esté alineado con los objetivos, tener gente que te ayude a cuidar a los hijos, ¿no? Es clave para poder hacerte, ¿no? O sea, yo creo que todas, cuando damos los agradecimientos por cualquier cosa, ¿no? Agradecemos a la mamá, al esposo y a la nana, ¿no? O a la persona que te acompaña, porque de verdad, pieza fundamental, ¿no? Para alguien que es mamá, que tiene que trabajar y salir todos los días de casa, ¿no? Sí, y para mí te confieso, o sea, y en un momento de mi vida, o sea, yo sentía ese recelo también porque, claro, al comienzo mi hija, o sea, ella llega cuando mi hijo tenía 4 años. Entonces ella ha visto a mi hija desde la barriga, porque mi hija tiene 16. Entonces, cuando era chiquita, claro, quien le cubría sus necesidades, todo, era ella. Entonces muchas veces llamaba primero a ella y todo. Qué feo eso, ¿no? A mí también me toca. A mí también me ha pasado. Ajá. Claro, pero Pero eso es, pues, ¿no? Es lo que parte. toca ahí en esa parte. Exacto, y es parte de y es también, a mí, como digo, me costó aprender todo, porque también aprendí a que el vínculo que tienes con tus hijos no se mide por eso, porque el vínculo que tienes con tus hijos es distinto, y hay que, o sea, hay que soltar esa parte para poder valorarla a ella, porque claro, en un momento llegas a tener celos de ella, ¿no? Entonces, yo llegué a tener celos de ella, dije, imagínate, yo en un momento dije: "Bueno, ya mis hijos están grandes, pues ya no la necesito". Bien buena yo, ¿no? Y se lo planteé, o sea, conversando con mi hijo el mayor, y eso que mi hijo el mayor no es tan pegado como la segunda. Le digo, y me volteó y mi hijo me dice: "Mamá, ¿qué estás diciendo? Son es parte de la familia". O sea, te das cuenta ahí, o sea, realmente, ¿no? O sea, y okey, y cómo incorporar y cómo realmente entender, cada uno tiene un rol, y el vínculo con mi hijo no va a ser porque, va a recurrir primero a él y todo, tiene que ser distinto, y tiene que ser de calidad, y tiene que ser en otro ambiente y de otra manera. Entonces, una vez que curé eso, ya comenzaron a Pudiste seguir fluir tranquila. mejor. No, bueno, creo que en todo caso, el aprendizaje de esta etapa es eso, ¿no? Que o sea, solas no lo vamos a poder hacer. Necesitamos rodearnos de gente de confianza, formar equipos, formar tanto en la casa como en el trabajo, para que el tema sea más llevadero, ¿no? Y como tú dices, enfocarse en los momentos claves importantes de tus hijos. No vas a estar en todas, pero tienes que estar en los momentos importantes, ¿no? Creo que ahí, digamos, es lo que van a recordar, digamos, también, ¿no? Y conversar mucho con ellos. Si algo que yo podría hacer es, inclusive, yo converso bastante con ellos, pero conversar más y explicarles más. Porque por más que dicen: "Ah, este chiquito no entiende", sí entiende. Yo ya aprendí que sí entienden, sí, o sea, sí interiorizan Que ellos todo. sepan, ¿no? ¿Dónde te vas? ¿Por qué te vas? ¿Qué vas a hacer si te vas de viaje? ¿Qué tan importante es o no? ¿No? Realmente no lo entiendan, pero mm, saben que te estás yendo a hacer algo importante, ¿no? O sea, bueno, ese tipo de cosas. Y creo que este tema, y hablamos de eso de la maternidad, porque ahora los estilos de liderazgo que justamente, ¿no? De formar equipos, ¿no? Es estar cercana a la gente, conversar con la gente, saber un poquito más de lo que están haciendo para entender sus prioridades, sus preocupaciones, ¿no? Y creo que a las mujeres es algo que naturalmente nos sale, ¿no? Nuestro espíritu maternal siempre sale ahí, ¿no? Probablemente en el caso de los hombres es algo con lo que ellos están trabajando y obviamente hoy día hay muchas capacitaciones para poder hacerlo, pero creo que la ventaja que tenemos en esa parte
es ese, ¿no? Es ese espíritu que nos sale de preocuparnos, ¿no? Por alguien. Siempre vemos a los chicos como probablemente un hijo, ¿no? Queremos que aprendan. Tienes una sensibilidad distinta, ¿no? O sea, tienes una óptica distinta, por eso, ah, temas como la diversidad de equipos, o sea, realmente yo puedo vivenciar que, o sea, la diversidad te va a traer productividad y te va a traer mejores ideas, te va a traer innovación, porque es eso, te vas nutriendo. Como te dices, nosotros tenemos ese lado bien desarrollado, los jóvenes tienen otro lado desarrollado, los hombres tienen otro lado desarrollado, y en ese compartir es donde salen las mejores ideas. O sea, ya no es, y el jerárquico, bueno, felizmente como te dije, yo nunca he sido jerárquica. O sea, yo pienso que las ideas pueden venir, son ideas, y pueden venir de cualquier lado. O sea, no es solamente esa cultura de que el jefe es el que tiene la razón, no. O sea, Claro, eso ya ya eso cambió, ya ¿no? Ese estilo de cambió. liderazgo ya cambió. Efectivamente, buscamos hacer un liderazgo más co-creacional con el equipo, ¿no? Todos juntos trabajemos una idea, veamos y resolvamos un problema juntos, ¿no? ¿No? Y las Liderados, mujeres obviamente. somos mucho de eso, pues, Un mucho montón, de nos sale, nos fluye nos naturalmente, fluye. hay que aprovecharlo. Exacto. Vamos yendo un poco ya cerrando, pero hoy siempre cierro preguntando, haciendo algunas preguntitas de respuesta rápida, a ver más o menos qué sale contigo, ¿no? Para descubrirte un poquito tu personalidad. Mira, si tú pudieras tomar un café con alguna persona de la historia, ¿a quién escogerías y qué le preguntarías? Escogería a Miguel Grau. A Miguel Grau. Ajá, Sí, ujú. escogería a Miguel Grau porque yo creo que ese nacionalismo, esa mira, yo tuve la oportunidad de estar en Chile y ese respeto que tenían en Chile por Miguel Grau va más allá del rango y va más allá, o sea, es de la persona. Entonces, me tomaría un café con él para conocerlo, para saber cómo uno puede llegar a tener ese respeto. Me parece, o sea, de verdad que yo lo vi en Chile y era alucinante. O sea, en Chile ver el respeto que tenían por Miguel Grau me pareció Sí, no, de alucinante. hecho, bueno, Grau creo que es uno de los héroes que más todo el mundo recuerda, ¿no? Y los de la Marina, pues es es el ídolo, ¿no? Ok. Mira, si ahorita te llaman de Natura y te dicen, mira, tienes que salir de viaje urgente a resolver un problema fuera del país. ¿A qué personas de tu trabajo llamarías y qué les dirías? Ya no vas a regresar, te vas y no vas a regresar probablemente por un tiempito, una semana. Ajá. ¿Ok? Mi equipo. ¿A quién? ¿A quién ¿A llamarías de tu quién equipo? llamaría? Llamaría a Renata, que es ¿Ella qué ve? ella ve todo lo que es ciclo de pedido. Ya, ajá. Ella ve todo lo que es ciclo de pedido y le encargaría el área y porque ella tiene bien claro y es una líder que puede seguir y dar continuidad a lo que yo creo que es lo mejor. Ok. Pero digamos, ella es algo que hace todos los días. La llamarías para estar tú tranquila de que ella sepa que te vas. Y no, y que ella, o sea, le encargaría, Ah, ya. no, Tú no te haces para, cargo claro, tú te del haces cargo kiosco. de eso, no, Ajá. o sea, exacto, toma, este es el timón, Okey, dale. okey. Tienes que dejar a tu Exacto, reemplazo ahí. Okey, okey, exacto. okey. A veces en el mundo logístico escuchamos, recomendaciones que los logísticos dan, mira, recomienda, ¿no? Pero a veces uno siempre escucha malas recomendaciones. ¿Has escuchado tú alguna mala recomendación que alguien haya dado a profesionales? ¿Cuál es esa mala recomendación que tú dices: "Esto no, así esto no deberían hacer"? Es enfócate en tu proceso, Ajá, o sea, ujú. esa mirada de silo, esa mirada de enfócate en tu proceso y solamente no. De la máxima productividad del Claro, proceso, no, el no, no. análisis, ¿no? Ujú, Para mí eso, para ujú. mí eso Claro, eso es, ¿de tienes que qué tener estás la hablando? visión de negocio, Exacto. ¿no? Claro, claro. Y la última, que si tuvieras la oportunidad, o sea, te dicen, te voy a dar el cartel que está en la avenida Javier Prado, que es un cartel que ve todos los días, pasan miles de personas, ¿no? Escribe lo que quieras. ¿Qué mensaje pondrías en ese cartel que va a ser visto por miles de personas? Frase, mensaje, palabra, no sé. Y el poder está en ti. Ujú. Yo El pondría el poder poder está está en ti. Sí, bonito, fuerte, ¿no? fuerte. Y tiene que ser corto porque es un cartel, Para que lo lea, para para que que lo lo lea lea. rápido.
Bueno, mira, ha sido un gusto, conversar contigo, de verdad ha sido algo muy ameno, muy identificadas en muchas de las cosas que hacemos como mujeres logísticas, mamás y todo lo demás. Y deportistas, ¿no? De hecho, tú eres una capa, es maratonista, creo que ¿cuántas de las Six Majors has hecho ya? De las 6, ¿cuántas has hecho? 3. 3, y ya tienes programada tu cuarta, ¿no? Sí, me voy para Londres en abril, En a abril la haces tu cuarta. Ya, cuarta Six ya, Major. ya no sé. ¿Desde qué edad empezaste a correr maratones? Mira, yo empecé a correr ya en el 2015, pero lo dejé. O sea, corrí Empezaste. corrí así, no, quiero correr, y se me ocurrió correr la maratón de Nueva York, o sea, la más yucata, yo, o sea, como siempre mandada, y ahí paré. Y lo he retomado con fuerza desde el 21 y 22, ahí he empezado, ahí sí, Y no has parado, y ya estás no he parado. permanente. Ahora sí, ya de manera más consciente, esto es lo que quiero y todo, no era solamente correr nada. ¿Y tienes algún reto en temas de deporte, no? Mi reto es hacer lo que tú haces, que tiene una triatlón. Hacer Ese es hacer mi el reto. Ironman. Sí, Mm. No, de hecho, creo que es un común denominador entre muchos, ejecutivos el hacer deportes. El hacer deporte te abre la mente, te pone energético, ¿no? Te abre ideas, ¿no? sí, Para ti, ¿qué beneficios le has visto? para mí boto todo el estrés. Para mí, o sea, es como que, o sea, termino de correr y salgo liviana. O sea, para mí es eso, o sea, y como tú dices, ¿no? Tenemos tanta carga, tanta responsabilidad, todo, que tenemos que aprender a compensar. Dentro del equilibrio y balance está eso. En la medida en que uno esté equilibrado y todo, va a poder darlo. Oye, qué bacán, una profesional completa, nos identificamos en muchas cosas. Yo digo, se podría ir resumiendo un poco lo que ya se estaba diciendo, ¿no? El enfoque en el negocio, ¿no? El poner al cliente en el centro, ¿no? Que ahorita es una tendencia, digamos, del customer experience, pero realmente ponerlo en el centro desde un sentido de enfoque, con un propósito, ¿no? De ver más allá de solamente atender un pedido, ¿no? Eso me gustó mucho. El ser lanzado, ¿no? De ir por las cosas, ¿no? Y bueno, todo es un constante aprendizaje, ¿no? Te cedo, digamos, las pantallas para que tú quieras dar algún mensaje, qué cosa le quisieras decir a esta gente que nos ha seguido hasta acá, hasta este momento. Nada, la cámara es tuya. Gracias a ti. Bueno, si hay algo que yo quisiera compartir es que lo dijimos, es la capacidad de cada uno es infinita. Uno pone sus límites, uno pone sus retos. Y si eres logístico, tienes que ser un logístico enfocado en el negocio, tienes que ser un logístico enfocado en el crecimiento de la compañía. Pasemos al lado estratégico, ya no solamente a hacer la operación, sino cómo voy a facilitar la estrategia del negocio. Con ustedes soy Katy Román desde las instalaciones de Almacenes Central Huachipa. Gracias por seguirnos hasta este momento y los invito a seguirnos en nuestras redes de YouTube y LinkedIn para saber más del siguiente episodio. Nos vemos.